¿Qué tal amigos? Una vez más, aquí el profesor Salomón los saluda y los invita a un capítulo más del curso de física. Esta vez vamos a ver el trabajo mecánico. Bueno, el término trabajo seguramente nosotros lo relacionamos con una actividad que una persona realiza con el fin de recibir una retribución económica, ¿cierto? Por la labor realizada. Bueno, no estamos refiriéndonos a ese tipo de trabajo en la física. Cuando nosotros hablamos de trabajo, el trabajo mecánico, jóvenes, escúchenme bien la definición. El trabajo mecánico es la medida de la transmisión de movimiento mecánico. ¿Ya? Ese es el trabajo mecánico. ¿Qué es? El trabajo mecánico es la magnitud escalar. Es una magnitud escalar. El trabajo mecánico, la magnitud escalar, que nos indica que, podemos decir, ¿no? A ver, trabajo mecánico es la medida de la transmisión de movimiento mecánico que genera una fuerza sobre un cuerpo. Quiere decir, joven, que para realizar trabajo, sí o sí, tiene que haber transmisión de movimiento mecánico. Yo puedo ponerme a empujar esta pizarra, ¿cierto? Lo empujo, y puedo cansarme, lo que sea. Pero si no se mueve la pizarra, jóvenes, entonces quiere decir que yo no he realizado trabajo. Porque para que exista trabajo, ¿qué tiene que hacer? O sea, la aplicación, la fuerza aplicada tiene que generar ¿qué? Tiene que transmitir movimiento mecánico. Porque una vez más digo, ¿qué cosa es el trabajo? Ah, profe, el trabajo es la medida de la transmisión de movimiento mecánico de una fuerza, ¿cierto? Que genera una fuerza sobre un cuerpo. ¿Ok? Eso es el trabajo mecánico, jóvenes. Entonces, ¿cómo se cuantifica? Bueno, para determinar el trabajo mecánico, dice, es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. O sea, es producto punto, fuerza, vector, desplazamiento. Pero, profe, ¿qué estás hablando? Ah, eso será en algo más avanzado. Nosotros lo vamos a ver de una forma más sencilla, jovencito. Por ejemplo, aquí, vamos a ver entonces. Trabajo de una fuerza constante. Digamos aquí tenemos un cuerpo, un bloquecito sobre el cual le aplicamos una fuerza F de esta manera. Ya una fuerza F en esta forma. Y va a ocasionar que el bloque se traslade de aquí hasta este punto, digamos. ¿Ya? Se trasladó, digamos, hasta este punto. Por acción de esa fuerza, y consideramos esa fuerza constante. O sea, para que sea constante, ¿qué tiene que ser con la fuerza? Tiene que tener el mismo módulo y la misma dirección, ¿cierto o no? O sea, tiene que seguir acá haciendo F y poseer la misma dirección. ¿Ok? La misma dirección, entonces. Si no, no sería constante, porque toda magnitud vectorial, para decir que una magnitud vectorial es constante, tiene que conservar su módulo y su dirección. Entonces, acá es un ángulo θ, aquí también un ángulo θ. Entonces, digamos que esa fuerza logró trasladar al bloque. Si es que ha trasladado, decimos que ha realizado trabajo. Y si no lo traslada, ¿qué se dice? Ah, no hay trabajo, porque la condición para decir que una fuerza realizó trabajo, jovencitos, es ¿qué cosa? Que la fuerza transmita movimiento. Si no, no hay trabajo. Es como, tengo un ejemplo para que me entiendas, ¿ya? Es como si te dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a pagar 10 soles si me trasladas todos estos ladrillos desde el primer piso al segundo piso, ¿ya? Te piden trasladar una cantidad de ladrillos. Entonces, ¿cómo sabemos que has realizado el trabajo? Ah, profe, cuando yo veo que los ladrillos están arriba, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa si te quedas cargado todo el día el ladrillo y te cansas? Por más que te cansas, no has realizado el trabajo, ¿cierto o no? Porque el trabajo mecánico, joven, ¿qué es? Es la medida de la transmisión de movimiento mecánico, ¿cierto? Entonces el bloquecito, mira, desde el punto A se habrá trasladado hasta el punto B por acción de la fuerza constante F. Entonces ya no va a estar acá, ¿cierto? Ya no va a estar aquí. Lo hemos trasladado, ¿ya? Por acción de esta fuerza ha llegado hasta allá. Entonces, ¿cómo se cuantifica? Hace un momento dije que es para cuantificar o para determinar la cantidad de trabajo realizado, usamos el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento, el producto punto, ¿cierto o no? Fuerza, punto, desplazamiento. Pero nosotros que estamos aprendiendo una física muy elemental, sabemos que el producto punto es igual al módulo de los vectores. En este caso, joven, sería así, ¿ve? El módulo de la fuerza F por la distancia d por el coseno de θ. Aquí está, de esa manera vamos a determinar, ¿ya? Y en nuestra memotecnia decimos esto, va a ser de costa, ¿cierto o no? ¿Y cuál es la unidad, joven, del trabajo mecánico? La unidad es el joule, ¿ok? Donde un joule, joven, es igual a un newton metro. Entonces, ¿cómo determina el trabajo que realizó esta fuerza? Fácil. El módulo de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo θ, es el ángulo que forma la fuerza con la trayectoria en este caso, ¿cierto o no?
Ah, muy bien, profe, entonces no te olvides, este doble de la sigla del inglés, ¿cierto? Me indica qué cosa, es el trabajo de la fuerza F, de A hasta el punto B, ¿cierto o no? Hasta B. F, ¿qué viene a ser? F viene a ser el módulo de la fuerza, de la distancia, y bueno, X el ángulo de A que forma, ¿cierto? De esa manera los calculamos. Ahora, jóvenes, hay algunos casos especiales. Cuando la fuerza es paralelo a la trayectoria, por ejemplo, mire, tenemos una fuerza acá, una fuerza F, que es paralela a su trayectoria, y lo ha desplazado, digamos, una distancia desde el punto A hasta el punto B. Vamos a considerar aquí, lo trasladó, mira, de A hasta B. Si es paralelo, joven, es más sencillo. Bueno, matemáticamente hablando, acá sería, ¿cuánto sería el ángulo θ? 0. Y coseno de 0, 1. Entonces me quedaría que el trabajo de la fuerza F de A hacia B es simplemente fuerza por distancia, cuando se trata de una fuerza paralela, ¿cierto? Ahora, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, digamos que aquí está un bloque trasladándose así, y está actuando una fuerza de esta forma, ¿ya? Vamos a pensar así, de forma perpendicular a la trayectoria, una fuerza F, y el bloque se traslada, digamos, del punto A hasta el punto B. ¿Ya? ¿Cómo determinamos, joven, el trabajo? Entonces, tú puedes aplicar este caso general, ¿cierto? Aplicando y dirás, profe, el ángulo en este caso es 90 grados y coseno de 90 es 0, por lo cual el trabajo de la fuerza F de A hacia B es igual a 0. Bueno, eso está bien, es una interpretación matemática. Pero lo que me interesa a mí, joven, es que tú tengas una interpretación física. ¿Por qué razón en este caso el trabajo es 0? Acabo de decirte que la condición para que una fuerza realice trabajo, ¿cuál es? Ah, profe, que transmita movimiento. Yo veo esta fuerza, mira su cabeza, profe, está para arriba. Si transmitiera movimiento, si pudiera transmitir el movimiento mecánico a este bloque, ¿para dónde sería? Si jala para arriba, profe, sería hacia arriba, hacia el movimiento que lograría transferir. Pero en el movimiento AB, en este desplazamiento, desde este punto hasta aquí, ¿el bloque se movió hacia arriba? No, profe, no hay desplazamiento vertical, ¿cierto o no? No se ha ido hacia arriba el bloque, entonces, como no le ha transferido movimiento, su trabajo es 0. Recuerda necesariamente, para que exista trabajo mecánico, ¿qué tiene que ocurrir? Ah, profe, la fuerza tiene que transmitir movimiento mecánico. Ya yo te puse un ejemplo, tú puedes empujar una pared con todas tus fuerzas, aunque sea te cansa, se rompe tu brazo, lo que tú quieras, pero si no le has transferido movimiento, joven, entonces no hay trabajo, porque para que se realice trabajo mecánico necesariamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber, la fuerza tiene que transmitir movimiento. Muy bien, eso sería en el caso de una fuerza constante. Pero ¿qué sucede cuando una fuerza varía? Por ejemplo, aquí el bloquecito se está trasladando a lo largo de un plano horizontal en el eje X. ¿Ok? En el eje X. Con una fuerza, digamos, que está en función a la posición, o sea, que va variando. O sea, digamos que acá es el X0, para un X1 tendrá un valor, para un X2 otro valor, así, ¿cierto o no? Entonces, ya no puedo aplicar aquí en el wafer de costa, ya no puedo aplicar eso, ¿cierto o no? Ya no puedo decir fuerza por distancia por coseno de teta. Es más, es paralelo, ¿cierto? Entonces, fuerza por distancia, ya no puedo aplicar eso, joven, porque esta fuerza está cambiando. Entonces, ¿qué se hace, profe, en ese caso? En ese caso, jovencito, lo que vas a hacer es dibujar la función de esa fuerza. ¿Ya? Tu profe de álgebra te enseñó, ¿cierto o no? ¿Ya? Dibujas acá, en el eje Y vas a poner el valor de F, o sea, de la fuerza que está cambiando. Y aquí, X, ¿cierto? Entonces usted dibuja su gráfica de su función, puede ser una función lineal, cuadrática, ¿no es cierto? ¿No? Cúbica, o incluso puede ser trigonométrica, ya, no sé, puede ser una función cualquiera. Y tú quieres hallar el trabajo, entonces, digamos, profe, quiero hallar del X1 hasta el X2, entonces determinas dónde está el X1 aquí y el X2. Entonces, lo que vas a hacer es delimitar entre X1 y X2. El trabajo entre esos dos puntos se determina, es numéricamente igual al área. ¿Ya? Entonces, este área que acabo de sombrear, ese viene a ser el trabajo.
Entonces el trabajo aquí es igual a, profe, es numéricamente igual al área. ¿Ok? Y ahora, jovencitos, aquí aprovecho para indicarte. No todo trabajo es positivo. También puede existir trabajo negativo. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Explícame bien, dice, ¿no? Por ejemplo, te había puesto, hace un momento te hablaba, dice, ¿no? Que te contrataron para trasladar ladrillos del primer piso hasta el segundo. ¿Ya? Entonces tú vas llevando tus ladrillos, ¿ya? Y, digamos, a tu hermanito que no le caes, por hacerte más chamba, lo empieza a botar los ladrillos, ¿ya? Lo empieza a botar hacia abajo. ¿Está realizando un trabajo, sí o no? Sí, se estará cansando al cargar, no sé, se está cansando, pero ese trabajo no es a favor, sino es en contra, sino está haciendo un trabajo contrario a lo que te habían contratado. Entonces, sí, en física también, jóvenes, existen trabajos negativos. ¿Y cuándo hablamos de un trabajo negativo? El trabajo es negativo, el trabajo de una fuerza joven es negativo cuando está en contra, cuando la fuerza está en contra del movimiento. Por ejemplo, si el bloque se mueve hacia la derecha, pero la fuerza está a la izquierda, entonces, ¿cómo sería ese trabajo? El trabajo de esa fuerza sería negativo. Si el bloque se mueve hacia arriba, pero la fuerza está hacia abajo, ¿cómo sería ese trabajo? Negativo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Profe, si el cuerpo se está moviendo hacia arriba y la fuerza está hacia arriba, ¿cómo sería el trabajo de esta fuerza? Positivo. Pero si el bloque se está moviendo hacia arriba y la fuerza está hacia abajo, ¿cómo sería ese trabajo? Negativo. Entonces, las fuerzas que están a favor del movimiento, trabajo positivo. Las fuerzas que están en contra al movimiento, ¿cierto? Al sentido del movimiento, entonces su trabajo sería negativo. Y en el gráfico, profe, en este área, ¿cómo determinamos si el trabajo es positivo o es negativo? Fácil. Si el área me queda encima, jovencitos, del eje X, entonces el trabajo es positivo, pero si el área está debajo, el trabajo es negativo. Ahora mira, profe, ¿cómo se calcula ese área de esa figura? Bueno, cuando ya estés en la universidad, jovencito, usted usará el cálculo integral, ¿cierto? Por ahora vamos a calcular áreas bastante sencillas, son rectángulos, cuadrados, trapecios, figuras geométricas muy conocidas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, jovencitos, ahora hablaremos del trabajo neto. Hace un momento te dije que incluso puede existir trabajo negativo. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Profe, cuando la fuerza está en contra al sentido del movimiento, ¿cierto o no? Cuando está en contra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un bloquecito que, digamos, se trasladó, joven, desde el punto A hasta el punto B. Se trasladó. ¿Ya? Vamos a poner de esta manera. Se trasladó una distancia D. Desde el punto A hasta el punto B. Y sobre el bloque, en ese tramo, en ese movimiento, actuaron N fuerzas. Con una fuerza 1 así. Quizás una fuerza 2 por aquí. Una fuerza 3 por aquí. Y una otra fuerza incluso puede ser así. Una fuerza 4. En fin, N fuerzas, ¿ya? N fuerzas, joven. Puede tener N fuerzas que estuvieron actuando sobre el sistema. Entonces, cada una de esas fuerzas habrá realizado trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el trabajo neto? Bueno, el término neto se refiere al total, ¿cierto o no? El trabajo neto sobre el bloque de A hacia B simplemente es la suma escalar, jovencitos, del trabajo de cada una de las fuerzas. O sea, sería el trabajo de F1 de A hacia B más el trabajo de F2 de A hacia B más el trabajo de la fuerza 3 de A hacia B y así sucesivamente hasta el trabajo de la fuerza N de A hasta B. De esa manera, joven, nosotros determinamos el trabajo neto. Entonces, profe, recuerda que el trabajo es una magnitud escalar, entonces simplemente aquí hay una suma algebraica. Y profe, ¿cómo calculo cada uno? Ya sabes, bueno, puedes dar esta aquí. Cuando es paralela a la trayectoria, puedes utilizar esta, ¿cierto? Si es perpendicular, ya es 0, ¿cierto? Si es una fuerza variable, puedes calcular de esta manera de cada uno. Al final lo sumas y tendrás el trabajo neto, ¿cierto o no? Muy bien. También, jovencitos, para este caso, cuando el movimiento es así, rectilíneo, podemos decir que el trabajo neto, jovencitos, de A hacia B simplemente es la fuerza resultante por la distancia. ¿Ok? De esa manera podemos indicar. ¿Ya? Donde este FR es la fuerza resultante. Muy bien. Ahora, algo muy importante, jóvenes.
vamos a poner acá, importante, es el siguiente teorema, joven. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, si el cuerpo se mueve a velocidad constante, o muy lentamente, si el cuerpo se mueve a velocidad constante o muy lentamente, entonces, joven, el trabajo neto sobre el cuerpo de A hacia B será igual a 0. ¿Ok? No se olvide, si el cuerpo entonces, en este bloquecito, no se traslada a velocidad constante o muy lentamente, el trabajo neto sobre el cuerpo sería igual a, o sobre el bloque sería 0. ¿Ok? Por favor, ese teorema es muy importante, es un clásico en los exámenes de admisión a las distintas universidades del país. Muy bien, joven, eso sería la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la solución de problemas. Entonces, jóvenes, empezamos con la solución de los problemas de nuestra práctica. Vamos al problema número 2, me dice así: se muestra un bloque sobre el cual actúan varias fuerzas constantes. Calcula el trabajo neto del bloque en el tramo AB, la distancia AB 3 metros y la masa del bloque 2 kilogramos. A ver, jovencitos, me dice que la distancia en el tramo AB, voy a poner aquí, es de 3 metros. Vamos a calcular el trabajo neto, ¿ya? Y además, en el problema me dice que el piso es liso. Entonces, ¿qué es el trabajo neto, joven? Ah, profe, el trabajo neto simplemente es la suma del trabajo realizado por cada fuerza, de todas las fuerzas en realidad, ¿cierto? ¿Qué fuerzas más estarían actuando sobre el sistema? Ah, profe, nos faltaría aquí agregar la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad y la fuerza normal. Ya que el piso es liso, solo tendríamos fuerza normal. Entonces, el trabajo neto, en este caso, el trabajo neto, joven, sería la suma de todos estos trabajos. El trabajo neto en el tramo AB simplemente va a ser la suma de ¿cuántas fuerzas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de 5 trabajos, ¿cierto o no? Ah, sí, profe, de 5 trabajos. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, diremos, el trabajo. Ahora, para que no nos confundamos, vamos a nombrarlas, ¿ya? Que esta sea la fuerza 1, este 14 que sea la fuerza 2 y el 7 newton que sea la fuerza 3. Entonces diré, el trabajo de la fuerza 1 de A hacia B más el trabajo de la fuerza 2 de A hacia B más el trabajo de la fuerza 3 de A hacia B. Luego, ¿qué más falta? Más el trabajo de la fuerza de gravedad de A hacia B y más el trabajo de la fuerza normal de A hacia B. ¿Ok? Ese es el trabajo neto, la suma de todos los trabajos. Lo primero que debo indicarte, joven, para que sigamos desarrollando esa teoría, o sea, sigas complementando tu teoría, que la fuerza normal nunca realiza trabajo. En ningún movimiento, sea rectilíneo, curvilíneo, la fuerza normal o el trabajo de la fuerza normal es nulo. ¿Por qué, jovencitos? Ya hemos dicho, joven, yo sé, hace un momento, primero definí que para que exista trabajo, ¿qué tiene que ocurrir? Ah, la fuerza tiene que transmitir movimiento. Y luego vimos que toda fuerza perpendicular a la trayectoria no realiza trabajo. Y la fuerza normal siempre es perpendicular. No te olvides entonces, en cualquier movimiento, la fuerza normal nunca realiza trabajo. Siguiente, en este caso, como el desplazamiento o el movimiento, jovencitos, es horizontal, el bloquecito no se va ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? No ha habido una altura aquí. Entonces, joven, la fuerza de gravedad no realiza trabajo. ¿Cierto o no? Porque esta fuerza de gravedad es una fuerza vertical y solo va a realizar trabajo siempre y cuando exista desplazamiento vertical. Pero si no, entonces tampoco es nulo, ¿cierto? Luego me percato de la fuerza 2 de 14 newton es perpendicular a la trayectoria. ¿Qué dijimos? Ah, profe, trabajo de toda fuerza perpendicular es 0, o sea, de perpendicular a la trayectoria, 0. Trabajo de toda fuerza perpendicular a la trayectoria, 0. Entonces, jovencitos, solo me quedaría la fuerza 1 y la fuerza 3
que estarían realizando trabajo. Entonces diré trabajo neto. Vamos a ver, el trabajo neto en este caso, en el tramo de A hasta B, trabajo de la fuerza 1. Ah, profe, mira, esta fuerza forma un ángulo de 45. Entonces podemos aplicar el wafer de Costa. Entonces puedo decir acá, ¿no? Fuerza 1 por la distancia por el coseno, en este caso de 45 grados. Ahora, la fuerza 3. Profe, en el tramo AB el movimiento es hacia la derecha, pero veo que esta fuerza está hacia la izquierda. Entonces sería negativo. ¿Cierto o no? ¿Cómo te dije? ¿Cuándo es negativo? Ah, profe, es negativo cuando la fuerza está en contra del movimiento. En este caso, como se está moviendo hacia la derecha y esta fuerza tiene la cabeza a la izquierda, entonces es negativo. Entonces sería menos F2 por la distancia. Reemplazamos, joven, y diré, ¿no? El trabajo neto de A hacia B será igual. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Profe, 20 raíz de 2. Por la distancia. ¿Cuál es la distancia? En el dato me decía que la distancia AB vale 3 metros, o sea, por 3 metros. Coseno de 45, profe, 1 entre la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Menos la fuerza 2 que vale 7 por la distancia que vale 3. Entonces aquí, mira, raíz de 2 con raíz de 2 se va. Y por lo tanto, jovencito, el trabajo neto de A hasta B será igual a ¿cuánto? 20 por 3, 60. 60 menos 21 sería 39 joules. Ahí está, joven. Ese es el trabajo neto, entonces, sobre el bloque. Entonces, espero, joven, que con estas explicaciones aquí ya esté claro también algunos aspectos teóricos más, ¿ok? Vamos a continuar, jovencitos. Decimos el problema número 3. Me dice, luego que se suelta la esfera, determina el trabajo mecánico desarrollado por la fuerza de gravedad hasta que la cuerda haya barrido 150 grados. Gravedad 10 metros por segundo. Muy bien. Entonces, jovencitos, aquí se suelta una esferita de 3 kilogramos y me pide determinar, joven, esta es una cuerda de 2 metros según el gráfico, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad? Por cierto, la gravedad es perpendicular a esta cuerda al inicio. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad desde que se suelta, o sea, desde este punto, hasta que la cuerda ha barrido un ángulo de 150 grados? O sea, acá se suelta, entonces caerá, dice, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad hasta que la cuerda haya barrido un ángulo de 150 grados? Digamos que eso ocurre por aquí, cuando esa esfera ha llegado hasta aquí. Supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué ángulo ha barrido? Profe, 150 grados. No te olvides, ahí en el gráfico, en nuestra práctica, dice que la gravedad es perpendicular a esta cuerda. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad? Oye, la fuerza de gravedad, en este caso, es una fuerza constante, ¿sí o no? Y sabemos cómo se calcula el trabajo de una fuerza constante. En este caso, joven, ¿cómo sería la fuerza de gravedad? Ah, profe, vertical hacia abajo. La fuerza de gravedad estaría vertical hacia abajo, así. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? Ah, profe, como su masa es 3 y la gravedad 10, 3 por 10, 30 newton. Entonces, jovencitos, yo puedo calcular y decir, ¿no? El trabajo de la fuerza de gravedad, vamos a llamar este punto donde parte de A y aquí hasta donde llega B, de A hacia B de la fuerza de gravedad, simplemente va a ser igual a fuerza de gravedad por la distancia. ¿Ya? Recuerda que yo te enseñé, o sea, a ver, para que me entiendas. Te dije que cuando una fuerza es paralela, decíamos así, ¿no? El trabajo de la fuerza de A hacia B es simplemente fuerza por distancia. Pero ahí me decía, pero profe, eso tú me has enseñado cuando la fuerza es paralela a la distancia, ¿cierto o no? Eso sí me has enseñado. En este caso, profe, mira, es curva y la fuerza de gravedad no va a cambiar, siempre va a estar hacia abajo, no está paralelo a la curva. Ah, muy buena observación. Pero joven, escúchame ahora. El trabajo, joven, el trabajo realizado es independiente de la trayectoria. Si esta fuerza es vertical, si la fuerza de gravedad es vertical, solo me interesa la distancia vertical entre estos dos puntos. O sea, yo traslado aquí, joven, mira, ve, traslado, y la distancia que me interesa es solamente la distancia vertical.
O sea, esta fuerza es vertical y solo me interesa la distancia vertical. Ah, profe, y le puedo aplicar de frente esta ecuación. ¿Ok? Porque estoy diciendo una vez más que el trabajo de una fuerza que es independiente de la trayectoria. Entonces yo lo puedo aplicar de frente así. Trabajo de una fuerza es fuerza por distancia. De frente le puedo aplicar así. Solamente si la fuerza es vertical, en todo el movimiento, lo único que me interesa, ¿qué cosa es? La distancia vertical, jovencitos. Entonces, profe, acá yo puedo decir, el trabajo de la fuerza de gravedad de A hacia B será igual. ¿La fuerza cuánto vale? Ah, profe, 30 newton. Pero ahora yo te pregunto, ¿ese trabajo será positivo o negativo? Ah, profe, está para abajo, negativo. No tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Cómo identificamos cuando el trabajo es positivo o negativo? Si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Y si está en contra de su movimiento, es negativo. Cuando la esferita va de A hacia B, te digo, a ver, analizando, ¿va ha bajado o ha subido? O sea, analizando ya esos dos, el punto inicial y el punto final. El punto final se encuentra por debajo, o sea, puedo decir que la esfera ha bajado. Y como esta fuerza está para abajo, entonces está a favor del movimiento. Por lo tanto, su trabajo sería positivo. Por la distancia, profe, la distancia es la que no tenemos. Pero no podemos determinar. Mira, jovencito, si yo trazo aquí una altura, joven, ¿qué ángulo tendría aquí? ¿Qué ángulo se tendría? Ah, profe, fácil pues. Ya que es 90, acá tendríamos 90, ya que todo era 150, acá tendría 60, por lo cual esto de aquí sería 30. Y ya que la cuerda, según el dato, mide 2 metros, y en el triángulo de 30 y 60, a 30 se pone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 2, el cateto opuesto valdría 1. Entonces la distancia acá sería 1. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad en este movimiento? Sería 30 joules. ¿Ok? No te olvides entonces, el trabajo es independiente de la trayectoria, ¿cierto? El trabajo de una fuerza es independiente de la trayectoria. Continuamos. Vamos a ver. Problema número 5. Me dice así. En la trayectoria mostrada, el trabajo neto es nulo. Determine el trabajo de la fuerza de rozamiento o de resistencia del aire sobre la esfera en el trayecto AB. ¿Ya? La masa de la esfera, 2 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, así me dice en el problema, y esta distancia vale 3,5 metros. Además, me dice que en el trayecto mostrado, pues el trabajo neto es 0, por dato. Supongo acá, ¿ya? Por dato. ¿Qué nos dice por dato? Ah, profe, dice que el trabajo neto, ¿cierto? El trabajo neto de A hacia B es igual a 0. Ya, el trabajo neto ahí es 0. ¿Ok? Por dato, no es fórmula, sino que me dice en el dato me anuncia que el trabajo neto es 0. Y me pide calcular el trabajo de la resistencia del aire. Entonces, ¿qué hacemos, jovencitos? Y dices, profe, si tuviera el valor de la fuerza del aire, que ni siquiera sé si es constante, ¿cierto? Si tuviera su distancia, le aplico la ecuación, la fuerza por distancia, ¿cierto? Pero ni siquiera sabes si la fuerza, es más, aquí la fuerza de resistencia del aire no es constante, cambia de dirección. Entonces, ¿qué vas a hacer, profe? Pero a partir de aquí, ¿qué es el trabajo neto, joven? ¿Qué es el trabajo neto? Ah, profe, es el trabajo o es la suma de todos los trabajos, ¿cierto? O sea, es la suma el trabajo de todas las fuerzas, ¿cierto? ¿Qué fuerza hay actuando sobre el sistema? En este caso, habrá una fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale? Si la masa es 2 y la gravedad 10, 2 por 10, 20 newton. Como se está moviendo, habrá una fuerza de resistencia del aire, ¿cierto? Habrá una fuerza del aire. Ya vamos a poner así, ¿ya? F del aire. Que va cambiando, ¿cierto? Entonces, jovencitos, con eso, ¿hay alguna otra fuerza más? No. Entonces yo podría decir, trabajo neto, simplemente será en este caso el trabajo de la fuerza de gravedad de A hacia B más el trabajo que realiza el aire de A hacia B. Todo eso será igual a 0. Por el tanto.
Claro, ¿alguna otra fuerza que está realizando? Porque recuerda, trabajo neto, ¿qué es? Ah, profe, trabajo neto simplemente es la suma del trabajo realizado por cada fuerza. En este caso, ¿qué fuerza sería? La fuerza de gravedad y la fuerza de resistencia del aire. Y mira, jovencito, lo que me están pidiendo justamente es esto, ¿ve? Esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la resistencia del aire? Esto debo hallar. No necesito conocer el valor de la fuerza, no necesito conocer el tamaño de la trayectoria, o sea, el espacio recorrido, no necesito conocer eso, jovencitos. Esto es lo que me están pidiendo y ya lo puedo determinar. Porque este trabajo de esta fuerza de gravedad, fácil, mira. Ya que esta es una fuerza vertical en el tramo AB, ¿qué me interesa para hallar su trabajo de esta fuerza vertical? Ah, profe, solo te interesa la distancia vertical, ¿cierto o no? Y tengo, mira, entonces podré decir, para el trabajo de la fuerza, simplemente fuerza por distancia. ¿Cómo? ¿Por qué, profe? Ya lo he dicho, para el trabajo de una fuerza, ¿qué me interesa? El valor de la fuerza por la distancia paralela en el movimiento realizado. Yo sé que sube primero, profe, pero luego baja. Pero al final, jovencito, esta parte que ha subido, que es un trabajo negativo, con la parte que baja hasta que llegue a esta altura, al sumarse va a salir cero, porque de acá sería el trabajo negativo hasta llegar a esta altura, y luego hasta que llegue a esta altura, trabajo positivo. Entonces no me interesa, ya no me interesa. Si yo tengo fuerza vertical, lo único que me interesa es la distancia vertical en el tramo mostrado desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es el desplazamiento vertical, el módulo del desplazamiento vertical? 3,5. Entonces diré, el trabajo de la fuerza de A. En primer lugar, cuando va de A hacia B, baja. Entonces la fuerza en realidad está para abajo, trabajo positivo. Trabajo es fuerza por distancia, sería 20 por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Ah, profe, 3,5. Más el trabajo del aire de A hasta B. Esto es igual a 0. Por lo tanto, haciendo la operación, digamos, el trabajo del aire de A hacia B será igual. Esto pasa a restar menos 20 por 3,5 sería 7 joules. Entonces diré el trabajo del aire, en este caso es 7 joules. ¿Ok? Bueno, espero que esté quedando claro en esos aspectos teóricos, joven. Vamos a continuar con la solución de problemas. Continuando con la solución de problemas, llegamos al número 8. Él nos dice, el collarín que se suelta en A es de raíz de 3 más 1 kilogramos. Calcula el trabajo mecánico desarrollado por la fuerza de gravedad en el tramo AB, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, este collarín tiene una masa, y quizás para algunos puede ser fastidioso ese dato, ¿no? Raíz de 3 más 1 kilogramo. Me pide ya el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en el tramo AB. Les había dicho, joven, que el trabajo mecánico se puede determinar, o sea, es independiente de la trayectoria. Lo único que necesito, ¿qué cosa es? El módulo de la fuerza, ¿cierto? Por la fuerza de gravedad. ¿Cuál sería? Si sumas la raíz de 3 más 1 kilogramos por gravedad 10, sería entonces 10 veces la raíz cuadrada de 3 más 1 newton, ¿cierto o no? Ese sería, jovencitos, el valor de la fuerza de gravedad. Entonces lo que necesito es la fuerza y la distancia paralela a esta fuerza en el trayecto AB, ¿cierto o no? La distancia es en este caso la distancia vertical, ¿cierto? Y lo puedo calcular de esta manera, mire. La distancia vertical entre A y B. Esta de aquí. ¿Y cómo podemos calcular? Mira, ¿por qué necesito eso? Porque ya que esta distancia es vertical, aquí también, perdón, esta fuerza es vertical, para hallar su trabajo solo necesito la distancia vertical que existe entre el punto A y B, ¿cierto? Entre A y B, porque me pide el trabajo en el tramo AB. Fuerza vertical, solo necesito la distancia vertical. Si fuera una fuerza horizontal, solo la distancia horizontal. Ya les dije, joven, que el trabajo es independiente de la trayectoria. Entonces, ¿cómo determinamos eso, joven? Para eso recurriríamos, jovencitos, a nuestra geometría. Y bueno, acá en el gráfico me indica que este angulito vale 60 grados, ¿ya? Este ángulo vale 60 grados. Aquí usted lo puede ver si así lo desea, de 60 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces, joven, vamos a recurrir a nuestra geometría. Y me percato y digo, mira, profe, ya que este es horizontal por paralelas y secantes, o lo que comúnmente conocemos como la Z, esto de acá sería
60 y acá sería 30 grados, ¿cierto? Y por resolución de triángulo rectángulo, mira joven, en el triángulo de 30 y 60 normalmente acá es K raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Pero en este caso tenemos 2 metros aquí, entonces acá sería 2 por la tangente de 30, ¿cierto o no? Profe, la tangente de 30 es raíz de 3 entre 3, raíz de 3 entre 3, ¿cierto? Eso sería, jovencitos. Entonces, como este radio vale 2 metros, eso también tendría que valer 2 metros. Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia? Esta pequeña distancia aquí tendría que ser, en tal caso, joven, 2 menos 2 raíz de 3, lo que implica sería 6. Puedes ponerle acá si quieres, o si no, te pones así, 2 menos 2 raíz de 3 sobre 3, obviamente, metros. Y ya vamos dándonos cuenta por qué necesitamos esto, ¿cierto o no? Pero, profe, lo que nos interesa es esta altura. Y aquí diríamos, ¿no? Profe, lo que necesitamos es esta altura. Y fácil, ya que aquí tengo 60, aquí tendría 90, y este ángulo, ¿cuánto tendría que ser? 30, y aquí tendríamos que tener 60 grados, ¿cierto? Entonces, aquí, jovencitos, esta altura, este h de aquí, lo voy a poner, se opone a 60. A 60 se opone la mitad de su hipotenusa. Su hipotenusa vale 2 menos 2 raíz de 3 sobre 3. La mitad sería 1 menos raíz de 3 entre 3. ¿Cierto? Multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Una vez más estoy diciendo, acá, a 60. A 60 que se opone la mitad de su hipotenusa multiplicado por raíz de 3. ¿Cierto o no? Porque te recuerdo que en el triángulo, vamos a rápidamente recordar simplemente lo que vendría en geometría, ¿cierto? Profe, si esto es 30 y esto es 60, la relación de catetos, ¿cuál es? Profe, K, la hipotenusa 2K, y a 60 K raíz de 3. A eso me refiero. A 60 que se pone, mira, la hipotenusa vale 2K. La mitad de K multiplicado por raíz cuadrada de 3. Entonces la hipotenusa en ese tramo es 2 menos 2 raíz de 3. ¿Cierto o no? La mitad sería entre 2, pues entre 2, 1. Entre 2, raíz de 3 sobre 3. Por la raíz cuadrada de 3. De esa manera se determina, jovencitos, que h tiene ese valor. Muy bien, entonces, joven, decimos nosotros, en este caso, determinamos el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Decimos entonces de la siguiente manera. El trabajo, como conocemos que conocemos la distancia paralela, el trabajo de la fuerza es igual, en este caso de A hacia B, será fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces, diré, el trabajo de la fuerza de gravedad de A hacia B, en primer lugar, ¿es positivo o negativo? Es positivo, profe, ¿cierto? Porque el collarín de A hacia B desciende, ¿cierto? Y como esta fuerza está hacia abajo, está a favor del movimiento, entonces su trabajo sería positivo. Sería en tal caso 10 que multiplica a raíz cuadrada de 3 menos 1 o más 1, ¿cierto? Esa sería la fuerza. Por la distancia, ahora que nosotros encontramos acá, profe, la distancia sería la siguiente, ¿no? Mira, haciendo propiedad distributiva, multiplica. Profe, sería así, raíz de 3, ¿cierto? Porque raíz de 3 por 1, raíz de 3. Ahora, menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, 3. Entre 3, 1. Menos 1. Ahí está, profe. Esa sería la distancia. Por lo tanto, profe, estaba fastidiando esa raíz cuadrada de 3, pero ya vimos que se va a ir. Un producto de la suma por su diferencia, la diferencia de cuadrado, ¿cierto? Raíz de 3 al cuadrado, 3. 1 cuadrado, 1. 3 menos 1, 2. Por 10, 20 joules. Ahí está, joven. Ese es el trabajo desarrollado por la fuerza F, entonces, o por la fuerza de gravedad en el tramo AB, la fuerza de gravedad del collarín en el tramo AB. Continuamos, jovencitos. Problema número 11, dice así. Se muestra un bloque liso de 5 kilogramos sobre el cual actúa una fuerza variable, tal como se señala en el gráfico. Determina el trabajo de esta fuerza desde la posición x igual a 0 hasta que la aceleración sea 4 metros por segundo al cuadrado. A ver, sobre un bloque, joven, dice de 5 kilogramos. Mira, otro espeleo, dice, se muestra un bloque liso de 5 kilogramos. Liso, no hay fricción. Entonces vamos a poner acá liso para recordarlo. ¿Cierto?
actúa una fuerza F que varía, ¿cierto? Si se muestra un bloque liso de 5 kilogramos sobre el cual actúa una fuerza variable como señala el gráfico. Este es el que me indica cómo varía la fuerza. Determina el trabajo de esta fuerza desde la posición X0, o sea, desde aquí, hasta que el bloque alcanza una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Obviamente, este sistema o este bloquecito va a acelerar. Ya que no hay fricción, esta fuerza es la fuerza resultante. Y usted sabe que cuando la fuerza resultante es diferente de 0, ¿qué sucede? El cuerpo acelera. Entonces, jovencitos, vamos a hallar el trabajo. Ahora, profe, me están pidiendo hallar el trabajo cuando me da el gráfico, fuerza versus posición. Eso es solamente calculamos el área debajo de la curva, ¿cierto o no? Pero ¿hasta de qué punto? Desde 0 hasta que alcanza una aceleración, dice joven, hasta que alcanza una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, diremos así, mi primer paso de solución será hallando F cuando la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cómo sería eso, profe? Podemos hallar la fuerza F, podemos recurrir a la segunda ley de Newton, que de forma práctica decíamos que es igual así, ¿no? Fuerza resultante es igual a ¿qué? A masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quién sería la fuerza resultante? Obviamente la fuerza de verdad y la normal se compensan, en la vertical no hay fuerza resultante. La única resultante tendría que ser F. F sería igual, la masa vale 5, la aceleración 4. Entonces, ¿cuánto vale, joven, la fuerza cuando la aceleración vale 4? Profe, F valdría 20 newton. Ahora sí ya lo tengo claro. Me está diciendo, hay el trabajo desde X0, ¿cierto? O sea, lo que me pide es esto, ¿no? El trabajo de la fuerza F desde X0, ¿hasta dónde? Hasta que la aceleración del cuerpo sea 4 metros por segundo cuadrado. O sea, eso ocurre, jovencitos, cuando la fuerza es 20 newtons. ¿Dónde la fuerza será 20 newtons? Por acá, profe. Acá estaría 20 newtons. Entonces, a esos 20 newtons, porque acá está el eje de la fuerza, ¿cierto? A esos 20 newtons, ¿qué posición le corresponde? Acá estaría el X2, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner. No sabemos, ¿cierto? Hasta el X2, ¿cierto? Pero podemos hallar, jovencito. Podemos hallar. Me pide el trabajo del X0 desde acá hasta este X. Entonces diré, el trabajo simplemente es el área. ¿Y qué área acabo de sombrear? Profe, el área que ha sombreado es un trapecio, porque al final yo diré, ¿no? Aquí, hallando el trabajo. Hallando el trabajo. Y habíamos dicho, joven, que en estos casos, para hallar el trabajo de una fuerza variable, el trabajo de la fuerza desde 0 hasta el X2, ¿no? Bueno, de X1 hasta un X2 es numéricamente igual a área. ¿Cierto? Cuando es variable. Entonces, lo que acabo de sombrear es un trapecio. Y el área de un trapecio va a estar sencillo, ¿cierto o no? Así, profe, base mayor más base menor entre 2 por la altura. La base mayor sería 30, la base menor 20. Ahora, la altura. Esto no sé, profe, ¿cuánto será? Muy bien. Utilizamos semejanza de triángulo, ¿cierto o no? Utilizamos semejanza de triángulo. Mira, usted dice 30 es a 6. ¿Cómo cuánto? ¿Eso cuánto vale? 10 es a X2. Mira, 30 es a 6, ¿cierto o no? 30 es a 6. ¿Cómo? ¿Esta distancia cuánto vale? 10, porque de 20 a 30 acá tenemos 10 es la distancia X2 a X2. 30 entre 6, perdón, 5. Entonces, X2, haciendo la multiplicación, acá sería 5, ¿no? Vas a multiplicar, 5 viene a dividir, 10 entre 5, 2. Profe, esto vale 2. Ahora sí, ya podemos calcular. Entonces, jovencitos, lo que me está pidiendo es el trabajo de la fuerza F de 0 hasta 2 metros, será igual. Como he sombreado un trapecio, hallaré el área de ese trapecio. Base mayor, 30. Base menor, 20, ¿cierto o no? Entre 2 por la altura. ¿Cuál es la altura? Sería esta distancia. Oye, ¿esta distancia cuánto vale? 2, ¿cierto o no? Por 2. Entonces, el trabajo en la fuerza F de 0 hasta 2 será igual. ¿Cierto? Ya bueno, viene la operación, este 2 con 2 se va. Y 30 más 20 sería 50 joules, joven. Ahí está. Problema resuelto. ¿Ok? Continuamos. Vamos al problema número 16. Dice así.
Sabiendo que la tensión en la cuerda es de módulo de 45 newton, mientras el bloque se desplaza de A a B en línea recta, calcula el trabajo neto sobre el bloque AB. Muy bien, jovencitos. Me piden calcular el trabajo neto, sabiendo que la fuerza en la tensión en la cuerda es de 45 newton. O sea, aquí les está jalando, en otras palabras, con una fuerza de 45 newton. Ya en el tramo AB. Además de eso, me dice que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado y que la distancia AB es 7 metros. Muy bien, el trabajo neto, joven, es simplemente la suma del trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas estarían actuando? Profe, en primer lugar acá tendríamos fuerza de gravedad, ¿cierto? Vertical hacia abajo, la fuerza de gravedad. ¿Sí o no? Y luego, jovencitos, como tendríamos acá la fuerza normal, porque me dicen que el sistema es liso, y estaría en la cuerda actuando la tensión. Y esta es constante, dice, en módulo, 45 newton. ¿Ya? 45 newton. ¿Ok? Bueno, vamos a escribirlo bonito. 45 newton. Entonces, de inmediato me percato. El trabajo neto es qué. Profe, diré, el trabajo neto es de A hacia B. Simplemente la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, el trabajo de la fuerza de gravedad de A hacia B, más el trabajo de la fuerza normal de A hacia B, y más el trabajo, en este caso, de la tensión de A hacia B. Esta es la tensión, ¿ya? ¿Cierto? Y ya nosotros sabemos que la fuerza normal nunca realiza trabajo. De ahí los próximos problemas ya ni lo voy a considerar, porque no, la fuerza normal en ningún movimiento, sea recto, sea curvilíneo, la fuerza normal nunca realiza trabajo porque todo el tiempo es perpendicular a la trayectoria. En el problema me dicen que el cuerpo se mueve de A hacia B en línea recta. Si el cuerpo no se desplaza ni para arriba ni para abajo, por lo tanto no habría trabajo de la fuerza de gravedad. Ojo, ustedes han visto en problemas anteriores que la fuerza de gravedad sí realiza trabajo, ¿sí o no? En este caso, que se ha movido en forma horizontal, como el cuerpo no ha ido ni para arriba ni para abajo, en ese caso el trabajo de la fuerza de gravedad es cero, solo en este caso. Entonces el único trabajo, joven, sería el de la tensión de esta cuerda. Y voy a calcular de esta manera. Entonces el trabajo neto de A hacia B voy a usar. ¿Trabajo cómo se puede calcular? Fuerza por distancia. Sería la tensión por la distancia por el coseno de teta, profe. Pero si te das cuenta, la cuerda forma un ángulo 37 aquí y aquí forma otro ángulo. Así que no puedes aplicar, jovencito, el coseno de teta. Pero sí lo puedes hacer fuerza por distancia. ¿Cómo así, profe? Mira, facilita. Puedo aplicar fuerza por distancia para hallar el trabajo de tensión. ¿Cómo, profe? Me dicen, jovencitos, que la distancia entre A y B es 7 metros. 7 metros. Ya, o sea, todo eso de acá vale 7 metros. Vamos a anotar ahí. Profe, 7 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto medía la cuerda cuando estaba aquí? No sé, profe. ¿Y cuánto mide aquí? Para eso, pues, vamos a recurrir a nuestra geometría. Mira, cerrando el triangulito. Yo diría así. Y me percato que hay dos triángulos notables, ¿no? 37 y 53. Entonces acá tendríamos 37 otra vez, ¿cierto? Entonces hay 3K, 4K, pero como se opone a 37, o sea, en el triángulo grande se opone a 37, en el pequeño 53, me conviene mejor trabajar con el mínimo con un múltiplo de 3 y 4. Acá sería 12K. Mira, acá voy a poner que a 53 se pone 12K. Normalmente era 4K, si no le multiplica por el triple. Si acá era 3K, por el triple sería 9K. ¿Cierto o no? Claro, profe, porque sería 3K, 4K. Pero en vez de 4 estoy poniendo 12. ¿Cierto o no? 12K. Muy bien. Entonces, jovencitos, estamos multiplicando por el triple. Entonces, ya 37 ya no sería 3K, sino 9K. ¿Y aquí? ¿Cuánto sería aquí? Ah, profe, sería
15K, ¿cierto? Ahora, observamos el triángulo grande, joven, el triángulo grande. A 37 se pone 12K. Entonces, profe, a 53, que sería todo esto, se tendría que poner ¿cuánto? Normalmente a 37 debería ser 3K, pero por 12 sería 4 o no. Ah, por 4 le he multiplicado. Entonces, profe, acá tendría que ser 16K. Como todo esto vale 9, ¿cierto? Acabamos de determinar que eso vale 9K. Entonces, toda esta distancia, ¿cuánto valdría? Ah, profe, eso valdría, ¿cuánto? 7K. ¿Cierto o no? Porque mira, a 37 se pone 12K. Normalmente debería ser 3K, ¿sí o no? Pero para que sea 12, ¿por cuánto lo multipliqué? Por 4. O sea, por 4. Y a 53 debería ser 4, profe. Pero como estamos multiplicando por 4, sí, sería 16. Y acá tengo 9, entonces esto valdría 7. Y acá sería 5K, pero lo hemos multiplicado por 4, el triángulo grande, por 4. Entonces acá sería 20K. Y de inmediato me doy cuenta y digo, oye, 7K es igual a 7 metros, entonces K valdría 1 metro. Por lo tanto, cuando estaba aquí, la cuerda medía 20 metros. Y cuando estaba aquí, la cuerda mide 15 metros. ¿Qué distancia ha jalado este puño? Si cuando estaba en A, la cuerda medía 20 metros. Y cuando está en B, ahora mide 15 metros. ¿Qué distancia jaló? Ah, profe, la distancia que ha jalado es 5 metros, ¿cierto o no? Acá era 20 metros y acá 15. La distancia que jaló 5 metros. Entonces, en este caso, me quedaría que el trabajo neto de A hacia B. ¿Cuánto vale la fuerza? 45 por 5 metros, ¿cierto? Por lo tanto, joven, el trabajo neto de A hacia B sería igual a 225 joules. Ahí está, jóvenes. Muy bien, espero que haya estado claro. Espero sus comentarios, jóvenes, y también sus interrogantes que gustosamente responderé.